Bueno, damos comienzo al último panel de esta mañana. Tengo el honor y suerte de presentar a los ponentes de este panel, Esther de la Peña y Juan Ignacio Guijarro, a los cuales tengo mucho aprecio. Esther de la Peña también forma parte del grupo de investigación, si me giro no suena, Joyce y sus repercusiones narrativas, y Juan Ignacio Guijarro es profesor titular de esta universidad. Como vamos cortitos de tiempo, creo que no hace falta más presentación. Sin más dilación, empieza Juan Ignacio Guijarro. Bueno, pues buenos días, ¿esto funciona? ¿Sí? Sí, bueno, pues buenos días, es un placer estar aquí en esta facultad que es mi casa. Lo primero, yo no soy joyciano ni soy experto en literatura irlandesa, con lo cual me siento un poco como gallo en corral ajeno y pido disculpas por ello. También quiero dar las gracias a Ricardo Navarrete, que no sé si está por aquí, por fin ha conseguido después de mucho tiempo que yo dé una ponencia, o por lo menos que lo intente. Hice un trato con él, lo he cumplido solamente a medias, pero bueno, hay un pequeño guiño dedicado a Ricardo. También decir que es un placer pues hablar después de José Luis Venegas, que fue alumno mío, aunque ya me ha superado ampliamente, como va a quedar claro en un momento, y también que mañana da una plenaria Ana León Tábora, a la que también tuve el placer de dar clase, con lo cual pues realmente el mundo judicial, el mundo académico, pues se va perpetuando, ¿no? Con permiso de Ricardo, me gustaría dedicar mi ponencia a Rafa García León. Pues entonces empiezo ya. En el año 1998, la colección Modern Library publicó un listado de las 100 mejores novelas del siglo XX. Como suele ocurrir con los listados que se publican en Estados Unidos, no se tuvo en cuenta a otras culturas y otras lenguas, por lo que autores como Marcel Proust, Thomas Mann, Franz Kafka, Italo Calvino o Gabriel García Márquez brillan por su ausencia. A nadie debiera sorprender ya que el comité de expertos llegara a la conclusión de que la gran novela del siglo XX no era otro que Ulysses, de James Joyce. El tercer lugar lo ocupaba A Portrait of the Artist as a Young Man, por lo que según esta lista, tan subjetiva y debatible como cualquier otra, 2 de las 3 mejores novelas del siglo XX las había firmado la misma persona. Curiosamente, la novela que quedaba en medio era The Great Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald, publicada 3 años después que Ulises. Si 1922 es el Annus Mirabilis de las letras británicas e irlandesas, 1925 es lo mismo, pero en Estados Unidos. Tanto Fitzgerald como quien ocupa el cuarto puesto por la siempre controvertida Lolita, Vladimir Nabokov, sintieron gran admiración por James Joyce, y en especial por Ulysses, pero no tanto por Phineas Wade. Lo lamento, Ricardo. Ambos lograron conocer en persona al maestro irlandés en París, Nabokov en los años 30 y, como luego se verá, Fitzgerald durante los años 20. De hecho, y aunque haya sido un tema poco estudiado hasta la fecha, Joyce, y en concreto Ulysses, influyeron de forma decisiva en la evolución como novelista de Scott Fitzgerald. No parece fortuito que justo cuando estaba concibiendo The Great Gatsby, en junio del año 23, el autor afirmara en un periódico: Ulysses by James Joyce is the great novel of the future. Además, profetizó con acierto que el irlandés iba a ser the most profound literary influence in the next 50 years, y probablemente se quedó corto. Un punto de partida sugerente para empezar a calibrar la presencia de Joyce en Fitzgerald puede ser analizar las cartas de este. Joyce es el autor extranjero del siglo XX al que más veces se cita. La primera mención data de octubre de 1919, meses después de que el autor de Minnesota, meses antes de que el autor de Minnesota alcanzara la fama y se erigiera en el portavoz de una generación gracias a su primera novela, This Side of Paradise, una Bildungsroman que algunos críticos han vinculado al retrato. La última vez que Fitzgerald menciona a Joyce por carta es el 29 de noviembre del año 40, cuando 3 semanas antes de fallecer en Hollywood, en el olvido más absoluto, le escribe a su hija Scotty para aclararle que el novelista Thomas Wolfe, unlike Joyce and T.S. Eliot and Ernest Hemingway, has nothing really new to add. Poco antes de morir, Scott Fitzgerald seguía siendo fiel a los 3 grandes iconos del modernismo de su juventud. El interés que Fitzgerald sintió por Joyce y sobre todo por Ulysses no puede entenderse sin la figura de Edmund Wilson, un titán de las letras que fue uno de los críticos más influyentes del siglo XX en Estados Unidos. En un tardío ensayo del año 36,
Scott Fitzgerald resumía su carrera en estos términos. For 20 years, a certain man had been my intellectual conscience. That was Edmund Wilson. En efecto, ambos trabaron una estrecha amistad desde sus años en la Universidad de Princeton, por lo que Fitzgerald siempre gozó del consejo de esta voz autorizada. Es más que probable que quien despertara en Fitzgerald el interés por Ulysses fuera el propio Wilson, uno de los primeros críticos de Estados Unidos en celebrar el modernismo, como quedara patente en su libro Axel's Castle, que incluía un capítulo sobre Joyce. En mayo de 1922, Wilson le escribe una carta a Fitzgerald alabando su única obra de teatro, que por cierto fue un verdadero fracaso. Aquí Wilson tuvo bastante poco olfato. Have you read James Joyce's Ulysses? Because if you haven't, the resemblance between the drunken vision scene in it and your scene in the White House must take its place as one of the great coincidences in literature. 4 días después, Fitzgerald le responde en estos términos. I have not read Ulysses, but I'm wild to, especially now that you mentioned some coincidence. Do you know where I can get it at any price? No está de más recordar que en Estados Unidos la novela estuvo censurada hasta el año 1934 y que Fitzgerald envió, junto a otros novelistas como John Dos Passos o Theodore Dreiser, un escrito de apoyo en el que afirmaba en tono enfático: Of course, I think Ulysses should be published legally in America. El 25 de junio del año 22, Fitzgerald termina otra carta a Wilson comentando que ya ha conseguido la novela y ha empezado a leerla. En una misiva de julio de 1922, elogia la reseña que Wilson acababa de publicar días antes en la revista The New Republic. I read your article on Ulysses, the only criticism yet I could make head or tail of. En dicha reseña, Wilson ensalza la novela y asegura que, cita, Ulysses is a work of high genius, aunque luego añade que contiene some of the most unreadable chapters in the whole history of fiction, dictamen que seguramente comparten estudiantes de esta facultad y de otras muchas. No obstante, el tono general de la reseña debió agradar a Joyce, que días después mandaría una breve nota a Wilson para darle las gracias. No cabe duda de que la lectura de las dos grandes obras maestras del 22, Ulysses y The Wasteland, así como de obras de modernistas como Gertrude Stein, iba a influir en The Great Gatsby, una novela muy distinta de las dos anteriores de Fitzgerald, la ya mencionada B-Side of Paradise del año 20 y The Beautiful and Damned del año 22. En la primera de ellas se aprecia lo que uno de los biógrafos del autor, Andrew Hook, denomina a vaguely Celtic and Catholic sensibility, que resulta de la temprana influencia en Fitzgerald de autores como Compton Mackenzie, Chesterton o Bernard Shaw, al que creo que acaba de mencionar José Luis Venegas. Si los leyó fue gracias a los consejos de figuras clave en esta etapa de su vida, como el padre Fay, que le formó durante sus años en el selecto internado católico de la Newman School en New Jersey. Aquí tenéis una foto del padre Fay, no hay mucho que comentar. Sin embargo, tras su repentina muerte en el año 19, su impacto se diluye de inmediato, hasta el extremo de que ese mismo año Fitzgerald ya presume de haber dejado atrás la fe católica y luego que pronto iba a olvidar sus raíces irlandesas. Muestra de este cambio de actitud es que en su segunda novela, The Beautiful and Damned, publicado en el año 22, el año de Ulises, las influencias son ya otras muy distintas. Los referentes de Fitzgerald son ahora de su propio país, sobre todo autores del tránsito del siglo XIX al XX, como Frank Norris o Buddha Tarkington, a los que descubre de nuevo gracias a la influencia de un intelectual de la época, en este caso H.L. Mencken. Aunque esta segunda novela viera la luz el mismo año que Ulises y The Wasteland, se sitúa en las antípodas de estos textos claves del modernismo. Es un texto realista al más puro estilo decimonónico. Ya he señalado que va a ser en la siguiente novela de Fitzgerald, The Great Gatsby, cuando por fin se aprecie el impacto súbito de la estética modernista, aunque el estilo de Fitzgerald no sea nunca tan radical como el de Joyce o el de Eliot. Como el crítico Michael Nowlin apunta en su libro F. Scott Fitzgerald and the Business of Literary Greatness, what Fitzgerald clearly came to recognize, though, over the 3 years between the publication of The Beautiful and Damned and The Great Gatsby, was that in his bid for literary greatness, he could not afford to ignore the most radically new developments in literary art, that his willingness to learn from this
would be a crucial factor in his elevation of his art. Tras conseguir su ejemplar de Ulises de forma clandestina, como hemos comentado, y dejarse guiar por la reseña de Edmund Wilson, Fitzgerald acomete en su tercera novela un nuevo cambio de rumbo y se deja seducir por el modernismo. Entre los rasgos de The Great Gatsby que remiten a dicha estética, cabe destacar la escritura fragmentada, el novedoso punto de vista narrativo, el uso recurrente de símbolos e imágenes de gran poder de evocación, la obsesión por el tiempo y por la percepción, la suntuosidad verbal y last, but not least, un personaje central que queda más esbozado que definido. Este cambio de rumbo también obedece a que Fitzgerald concibió su tercera novela en Francia, donde trató a muchos de los artistas que estaban cambiando la historia del arte, como Woody Allen reflejara en Midnight in Paris, película en la que se en falta, curiosamente, la presencia de James Joyce. A veces comentaba con Ricardo que aparece Picasso, aparece aparece Dalí, aparece Juan Belmonte, aparece Hemingway, pero nunca aparece Joyce, curiosamente, ¿no? Una ausencia cuanto menos llamativa por parte de Woody Allen. Era inevitable que en The Great Gatsby se vieran reflejadas las estéticas innovadoras que Fitzgerald descubrió de primera mano durante sus varias estancias en Francia. Existe un detalle revelador que vincula The Great Gatsby tanto a Ulysses como a The Wasteland, y es el hecho de que uno de los títulos que el autor barajara para la novela fuera Trimalchio, el nombre de un personaje del Satiricón, la obra de ficción de Latino Petronio. Por un lado, un título alusivo a un personaje de la tradición clásica establece una analogía directa con Ulysses. Por otro lado, Fitzgerald crea un nexo intertextual con The Wasteland, poema que se inicia precisamente con una cita del texto de Petronio. Las cartas de Fitzgerald reflejan que, ante las quejas de su editor Maxwell Perkins de que un título tan cultista como Trimalchio iba a reducir las ventas de la novela, tal opción fue finalmente desechada y se optó por The Great Gatsby, un título evocador y aliterativo que la crítica asocia a las películas de la época, por lo que saltamos de Petronio a Rodolfo Valentino. La admiración de Scott Fitzgerald por Joyce culminó con el encuentro entre ambos en París, cuando la ciudad era el epicentro de toda la cultura occidental. Tras la muerte de Marcel Proust a finales del año 22, de nuevo ese año recurrente, seguramente no había en la capital francesa un autor tan venerado como Joyce. Según Jean-Michel de Gabaté, uno de los motivos por los que el irlandés decidió asentarse en París era porque la ciudad constituía a hub of culture in which critics and writers would look up to him respectfully. Por su parte, en Exile's Return, A Literary Odyssey of the 1920s, la mítica crónica de esa década, que firmaba el crítico Malcolm Cowley, se cita a lo que un joven autor de Estados Unidos, coetáneo de Fitzgerald, dijo tras leer a Ulysses, unas palabras contundentes que sin duda hubiera firmado el propio Fitzgerald. I would rather have seen Joyce than any other man alive. Ni los biógrafos de Joyce ni los de Fitzgerald se ponen de acuerdo en lo relativo al trato personal entre ambos en París. Aunque parece que hubo al menos 2 encuentros parisinos, más de 90 años después sigue habiendo tantas dudas como certezas. Varios biógrafos aseguran que el creador de Gatsby cenaba a veces en el restaurante favorito de Joyce con la vaga esperanza de coincidir con él. Al ver este ansia de Fitzgerald, Sylvia Beach decidió complacerle organizando una cena en su casa con ambos autores, tal como rememora en su libro Shakespeare and Company. One of our great pals was Scott Fitzgerald. Scott worshipped James Joyce, but was afraid to approach him. So Adrian cooked a nice dinner and invited the Joyces, the Fitzgeralds, and Andrea Champson, que era un autor francés, el único con el cual Fitzgerald entabló un poco de cordialidad en París, and his wife Lucy. Scott drew a picture in my copy of The Great Gatsby of the guests, with Joyce seated at the table wearing a halo, Scott kneeling beside him, and Adrian and myself at the head and foot depicted as mermaids or sirens. En efecto, Fitzgerald hizo un dibujo bastante divertido para homenajear al autor de Ulysses, como podéis ver, que aparece como una figura cuasi divina que preside esta singular versión de la Última Cena de Leonardo, lo que Fitzgerald denomina Festival of St. James,
tuvo lugar en el apartamento parisino de Silver Beach y su pareja, Adrienne Monnier, en el número 18 de la Rue de Lyon. Aunque la fecha que Fitzgerald incluye en el dibujo sea julio de 1928, como veis con errata incluida, por otra parte típico de Fitzgerald, que era un pésimo escritor, cometía erratas constantemente, algo que uno le llama la atención. Parece que en realidad la cena tuvo lugar el 27 de junio del año 28, uno de los muchos misterios que rodean estos encuentros. Algún crítico ha sugerido que Fitzgerald pudo hacer este dibujo días después, lo que explicaría el problema con la fecha. Otro misterio digno de mención es que en sus cartas el autor de Minnesota nunca mencionara esta cena, que sin duda tan grata debió resultarle. Hay un motivo que ahora vamos a comentar por el cual él prefirió evitar mencionar este encuentro. Tampoco hay muchas certezas respecto a la segunda cena, que Richard Ellman ni siquiera menciona en su biografía y que habría tenido lugar días después, ya en julio del año 28, en la casa parisina del matrimonio Fitzgerald. Años después, el escritor iba a reprocharle a su esposa su supuesta frialdad durante aquella velada, y es que Sheldon Fitzgerald nunca tuvo en gran estima al autor irlandés. Y eso es ponerlo finamente, por cierto. De esta segunda velada sí hay constancia en las cartas del autor de Gatsby, que el 21 de julio del año 28 le escribe a su editor en Nueva York. The novel, Tender is the Night, goes fine. I was encouraged the other day when James Joyce came to dinner, when he said, yes, I expect to finish my novel, Finnegan's Wake, Ricardo, in 3 or 4 more years at the latest. And he works 11 hours a day to my intermittent 8. Mine will be done, sure, in September. Sin embargo, el tiempo habría de poner a cada uno en su sitio, ya que ese año quedaban 11 años para que la novela de Joyce viera la luz y 6 para que lo hiciera la de Fitzgerald, ya en plena depresión tanto nacional como personal. Al conocer el contenido de esta carta de Fitzgerald, Hemingway lo tachó de mentiroso por asegurar que en París trabajaba 8 horas al día. En una de estas docenas es muy posible que la primera, Fitzgerald amenazó con tirarse por la ventana, como muestra o bien de su admiración por el talento de Joyce o bien por su admiración por la belleza de Nora Joyce. De nuevo, las versiones difieren bastante. Parece que el irlandés, atónito, reaccionó con estas palabras. That young man must be mad. I'm afraid he'll do himself some injury. En esta misma época, Fitzgerald fue a visitar en París a una de sus autoras favoritas, Edith Wharton, y fue en estado de embriaguez, por lo que luego tuvo que mandarle una disculpa a la autora neoyorquina. Estas actitudes tan extrañas pueden derivar no solo de los conocidos problemas de Fitzgerald con el alcohol, sino también de que, como apuntan varios biógrafos, era una persona con una autoestima sumamente baja, sobre todo en presencia de gente ilustre como Joyce o como Edith Wharton. Y concluyo afirmando que la carrera de uno de los grandes autores del siglo XX en Estados Unidos, a Francis Scott Fitzgerald, habría sido muy distinta de no haberse cruzado nunca con James Joyce, Ulysses y las corrientes innovadoras que florecieron en el París dorado de los años 20. Su tercera novela, The Great Gatsby, asume casi todos los principios modernistas que Joyce y Eliot llevaran a su máximo apogeo en el año 22, justo cuando Fitzgerald empieza a concebir su gran obra maestra. El autor de The Wasteland le hizo saber por carta que The Great Gatsby marcaba un nuevo hito para la novela en Estados Unidos. Aunque Fitzgerald siempre fue consciente, sin duda, de que Eliot no era dado a este tipo de elogios, es muy posible que para él hubiera tenido mucho más valor saber que el novelista vivo al que más admiraba, James Joyce, autor de un texto clave en la historia de la literatura como Ulysses, también había leído y disfrutado su novela, pero no hay constancia de que tal cosa jamás llegara a ocurrir. Al menos a Fitzgerald siempre le quedó París y el recuerdo de aquellas cenas con el genio irlandés. Muchas gracias. Bueno, continuamos con el panel sobre Joyce en América con Esther de la Peña. Bueno, buenas tardes. Yo me he embarcado en un proyecto bastante complicado y
me gustaría explicarlo con detalle, pero me parece que ni vamos a tener tiempo y es bastante complejo. En fin, ¿puedes pasar, por favor, la...? He elegido la figura de James Joyce como central en la obra de dos autores norteamericanos no muy conocidos por el gran público, por así decirlo, cuyas obras realmente me parecen que son magistrales y realmente poco reconocidas y quizás por ello poco valoradas, ¿no?, en la literatura. Para mí la experiencia de leer a Joyce se la debo fundamentalmente a Ricardo Navarrete, que fue mi tutor de tesis, porque aunque ya lo había leído no completo con anterioridad durante mis años de estudio en la universidad, sí es cierto que cuando hice el máster y luego la tesis con él, bueno, digamos que durante la asignatura que impartió, pues yo era su única alumna con esta asignatura y disfruté enormemente las clases porque se convertían en, digamos que en conversaciones, en sumergirnos en la obra de Joyce desde una perspectiva fundamentalmente humanística, dejando atrás quizá ciertos aspectos que son muy relevantes y puedo valorar, pero que a mí en ese momento pues no me llamaron tanto la atención. A mí lo que me gustó de esta obra, pues aparte de la inmensidad que supone hacer un estudio tan calidoscópico, ¿no?, de lo que es ser irlandés desde el punto de vista de un autoexiliado y de ver, digamos, lo que es toda la ciudad, su variedad, su idiosincrasia, por decirlo de alguna forma, pues fue precisamente sumergirme en la mente, en los pensamientos, en la experiencia vital que supone leer a los personajes de Ulysses. Cuando yo conozco la obra de Stoner, que además fue en uno de estos congresos por recomendación de un amigo y de un profesor, pues me encuentro con una especie de reflejo en el personaje central, que es un profesor universitario. No sé si alguien ha leído la obra, porque... Vale, pues ya sé que no se parece, o sea, formalmente no se parece, pero sí, emocionalmente, absolutamente me recuerda a ese héroe de Leopoldo Bloom, esa inacción aparente que ahora explicaré, esa reflexión que hace sobre el mundo y esa incapacidad para algunos, que para mí es su grandeza, ¿no?, de afrontar los reveses de la vida en todos sus aspectos, tanto en su relación personal con sus compañeros y colegas universitarios, en su matrimonio, en fin. Pero eso le capacita de alguna forma para mantenerse auténtico, íntegro y al margen de la miseria, entre comillas, que le rodean. Bueno, esto luego hablaré un poco más de ello, pero digamos que me recuerda. A su vez, también me recomiendan la obra de Recognitions, los reconocimientos de William Gaddis, que para mí era un absoluto desconocido, y me encuentro con una obra también monumental de 900 páginas, en la que él mismo, pues el autor, declara que le hace un homenaje directo a James Joyce en Ulysses and Finnegan's Wake. Entonces me encuentro con una obra de unas dimensiones espectaculares que tiene 3 bloques muy bien diferenciados. El primero es lineal, el segundo es caótico y el tercero también termina de una forma lineal, en la que aborda el tema del arte, de la imaginación, de la creación, de la falsedad que existe en todo eso y de, digamos, cómo mantenerse íntegro en un mundo que es capitalista, que por defecto es materialista y que rechaza todo aquello que no es reconocido. De ahí el nombre de los reconocimientos. Bueno, pues entonces, con estas 3 lecturas, pues empiezo a indagar un poco y, bueno, pues son pinceladas. Tampoco pretendo con esto aburrir mucho porque recopilé muchísimas citas que luego al final, si hay tiempo, pues me gustaría que de forma pausada pudierais leer, porque realmente son muy evidentes de que tienen el mismo lenguaje en ciertos momentos, que retratan la misma reflexión sobre el mundo que nos rodea y que en última instancia pues tienen el mismo componente, digamos que emocional. Bueno, William Gaddis, voy a empezar por orden porque es anterior a John Williams, digamos la obra, escribe The Recognitions y se publica en 1955. 10 años después se publica la de John Williams Stoner. La obra The Recognitions trata sobre
la creación artística en un pintor que no es nada reconocido porque nadie le valora. El hombre pinta fantásticamente bien, pero resulta que este hombre pues nadie le valora. Entonces empieza a emular, no emular, bueno, emula, porque lo que hace es pinta los cuadros de la gente muy famosa y elige, que no es baladí, estoy en ello, pero no es baladí, elige a los pintores flamencos, la escuela flamenca, por lo que supuso en su época para la pintura, el mundo del arte, y también porque a través de la pintura flamenca y sus famosos trípticos, uno de ellos en realidad del que más habla y con muchísimo detalle, en un lenguaje muy caótico, muy específico y muy creativo, porque se inventa palabras nuevas, etcétera, pues su obra se estructura también de forma como un tríptico, ¿no? Y entonces, digamos que aborda el tema de la pintura flamenca como paralelo a lo que quiere comunicar y alrededor de él se empiezan a mover, porque este hombre como pinta tan bien y es tan magnífico, pues farsantes y gente que utiliza su obra para falsificar y venderlas como originales, en fin, una maraña de gente, de viajes, de hace un recorrido por el tiempo brutal, es muy interesante, a veces demasiado caótico, pero realmente pues eso. Entonces el personaje central recuerda a los otros en esa introspección que va haciendo, en ese viaje interior y también físico, porque va recorriendo varias ciudades y él declara en un momento en la novela, y lo dice así, porque viaja a España y dice: "In this country, without even living Spain, a whole odyssey within its boundaries, a whole odyssey without Ulysses". Entonces habla de ese recorrido que lo menciona claramente y en el cual vemos que también hay un desarrollo emocional bastante interesante. En el caso de John Williams es la vida, digamos, desde sus principios, ¿no? Es un chico que se cría en la América de agricultura, con unos padres que se han forjado un carácter bastante hechos a sí mismos y muy duros, y este niño en un momento determinado quiere estudiar, porque tiene muy buenas notas, ingeniería agrónoma, va a la facultad y de repente, a través de un profesor, y de ahí también lo importante que es la figura del profesor, que luego también hablo de ello cuando aúne los temas de las tres novelas, pues descubre que lo suyo es un amor incondicional a la literatura, no sabe muy bien por qué, lo va descubriendo y nosotros con él, y lo que significa el mundo de la literatura. Entonces toma una decisión bastante importante, es conmovedora la manera en la que lo narra, porque hay un desgarro sin palabras que yo no sé cómo logra transmitirlo al lector, pero es así, cuando le comunica a sus padres que no vuelve, que se queda en la universidad y que además, encima, deja la agricultura y se va a dedicar a ser profesor. Bueno, y este señor entra tampoco con demasiada ilusión, pero sí con un espíritu pues, de inquietud, de amor a la literatura, y se encuentra con la miseria dentro de la academia, ¿no? Pues las zancadillas, no sé, retrata un mundo académico no muy deseable, pero que inevitablemente existe. Y ha habido muchas, y me dirijo a ti porque precisamente lo muchísimo que he leído, que no hay prácticamente nada sobre este autor, sí que se refiere a que es el contrahéroe de precisamente el Gran Gatsby, ¿no? Cómo logra retratar John Williams, y creo que por eso algunos dicen, y quizá yo esté de acuerdo con eso, no gusta, porque claro, es un héroe que es muy poco heroico en el sentido americano del término, porque claro, este tío se encuentra con un montón de situaciones adversas en su vida, no logra superarlas, no porque él no quiera, sino porque a veces no es posible, y lo encara de la mejor manera posible, que es con una actitud pues, de tolerancia, de aceptación más bien, pero nunca de un fracaso, aunque se menciona la palabra fracaso en las tres obras muchísimo, pero el concepto del fracaso, tanto en The Recognitions como en la obra de Stoner, es un fracaso que no responde realmente a lo que se entiende por fracaso. Es decir, los demás lo ven como fracaso, ellos lo ven como algo que no se ha podido conseguir, pero no es fracaso personal interior. Y eso es muy importante de destacar porque los personajes no lo viven como tal y los demás sí lo ven. Luego, es una crítica. Bueno, y ahora ya, The Common Ground, si la pasas, sobre todo para que lo vean los demás, digamos que el marco común
que son temas que se dan en los tres, es como uno narra The Story of a Day en Ulysses, otro The Story of a Lifetime, como puede ser Stoner, y el otro directamente la historia del mundo. Y digo la historia del mundo porque abarca desde los sentimientos más profundos de varias épocas, etapas, etcétera, de una manera no caleidoscópica, sino lo que va más allá de eso, y logra transmitir un poco esa historia del mundo. Esto está en inglés porque inicialmente yo lo tenía en inglés, pero bueno, me ha parecido que en español está también bien. Entonces, las tres novelas, teniendo como fondo siempre referencia a James Joyce, tienen múltiples facetas, cuentan muchas historias dentro de una historia. La referencia historiográfica es enorme, el input de información periodística que aparece en la prensa, que se menciona, y ahí con una dualidad también, porque todo esto tiene su parte positiva y negativa, es como la prensa pues, va retratando de fondo los eventos que van ocurriendo. Tanto The Recognitions como Stoner tienen lugar en épocas parecidas en la época de la Gran Depresión, en fin, entre guerras y tal, cómo eso afecta a todos los estamentos sociales y a ellos de lleno también, y eso hace que su experiencia vital en estos libros sea como una búsqueda, como un viaje que han emprendido a lo largo de la historia, cada uno a su manera, ¿no? América aparece retratada tanto en una obra como en otra, como esa dualidad, como esa contradicción que aparece, tanto como colonizadora, colonizado, en fin, ahí lo tenéis, no lo voy a leer yo porque ya está puesto ahí, y como ese gran país que da esa energía, ese potencial que anima a todos a superarse a sí mismos y tal, como en el caso del Gran Gatsby, aparece maravilloso ese personaje, pero el otro, el pobre, un desgraciado para los ojos de los demás, y sin embargo se convierte en un héroe, ¿no? Y se retratan esas dos, digamos, facetas o esa dualidad. Muy importante la diferencia que hacen en las dos obras, casi me atrevo a decir en las tres, de lo que es real y lo que es auténtico, es un análisis muy interesante, y de lo que es genuino, de lo que es aparente o de lo que aparenta ser, y ellos permanecen de alguna manera, y esta es la grandeza que tiene, como pues bastante íntegros en su forma de entender la vida, el arte y sobre todo lo que es la literatura, porque la literatura es un tema fundamental y troncal en las dos obras, las referencias a los clásicos, citas son constantes en la obra que van salpicando, pues digamos, las diferentes etapas de la vida de cada uno con esa vuelta, esa memoria a los clásicos, y ahí es donde the linguistic event as opposed to the narrative event, que realmente hay un momento en el que el lenguaje, la palabra, tiene una importancia vital para estas personas y es lo que, digamos, que les convierte en capaces de apreciar esos textos. Ellos mismos, haciendo esta especie de homenaje, consiguen que haya cosas que no se puedan explicar de otra manera porque son simplemente sublimes. Y esta cita viene a colación del concepto de héroe que ya muy brevemente explicaré, que es de Geraldine Brooks en su obra March, que dice que sometimes true courage requires inaction, bueno, ahí lo tenéis, y que esa inacción en las dos obras no significa ni muchísimo menos que sean personajes pusilánimes o que no sean conscientes de lo que le está pasando en cada momento, es simplemente que a veces la mejor opción es esa inacción, y esa inacción es lo que le da esa integridad, esa tranquilidad espiritual que tienen y esa especie de viaje interior que al final de sus vidas yo creo que han sido personas que han aprendido que lo verdaderamente importante no ha sido precisamente el reconocimiento de los demás, sino su propio reconocimiento y su aprendizaje y su sabiduría. En tanto como en un caso como en otro, en los tres también el concepto de héroe aparece enmarcado dentro de un contexto en el cual también la ironía, el sarcasmo a veces es muy importante y lo utilizan constantemente para, digamos, trivializar o no darle tanta importancia a lo que le está ocurriendo a su alrededor.
Y el concepto de error, de fracaso, perdón, que antes expliqué, es recurrente y asimismo el de sabiduría, aprendizaje, la religión también aparece en la obra de The Recognitions, la búsqueda de la madre, esa preocupación es exactamente igual, la reproduce de forma muy parecida que Joyce. Y ahora sí me gustaría, si puedes mostrar, va por 3 partes, bueno, las citas que son bastante evidentes de que hay un lenguaje muy parecido en las 3 novelas, lo tenéis aquí para leer, vamos, no lo voy a leer yo, como la literatura, el concepto de la vida auténtica, de ser auténtico y de vivir la vida real, ¿no? Que lo relacionan literalmente con la literatura, pues es lo que les hace personajes realmente valiosos. La otra sí la puedes pasar. Y ese sentimiento, ¿no?, de verse en un lugar, en algún momento, de desmarcarse de lo que le está pasando y reflexionar sobre ello. Y bueno, también comentar que en las 3, sobre todo en Stoner y en Ulysses, se da, la circunstancia del fracaso, me gustaría abordarlo, pero no tengo tiempo, de cómo entienden el fracaso matrimonial, esa no comunicación o incomunicación con sus mujeres, ¿no? Cómo ellos entienden lo que les está pasando como algo en los que se ven casi que no saben o no pueden o no entienden cómo resolverlo, ¿no? Me quedo con la penúltima, ¿no?, que dice: "A man to whom his book is true, to whom is given dignity of art, that has little to do with his foolishness, weakness or inadequacy as a man". Y nada, bueno, también quería decir que para mí todos estos estudios, que parten pues del placer de la lectura, tienen una dimensión que es la que a mí me interesa, humanística, personal, de sumergirme en estos mundos. Hay mucho que decir, son obras que no tienen muchos trabajos, pero sí es cierto que, y esto es lo que quería decir antes, que cuando yo leí el Ulises de joven, a cuando lo leí después con Ricardo, pues es una lectura completamente diferente, que yo creo que va acompañada también de una progresión y de un proceso de madurez o de aprendizaje, o no sé cómo lo llaman, pero que realmente supone algo mucho más enriquecedor y que para mí es la importancia que tiene la literatura, lo que te deja. Evidentemente lo que puedes hacer con ello también, pero ese sentimiento no sé, de ese placer, no sé cómo explicarlo, porque realmente no sabría cómo decirlo, ¿no? Pero sí el pozo que te va dejando, y estos libros son difíciles lo has leído, ¿no?, pero son difíciles el estudio, ¿no?, porque es todo y nada, o sea, te cuenta la vida de un señor que es completamente gris, aparentemente, pero que es fascinante al mismo tiempo y es grandioso. Entonces es muy complicado abordarlo de una manera, pues esto es así y entendéis lo que quiero decir, ¿no? Pero en resumidas cuentas es un tributo, es un legado que ha dejado Joyce y le hacen un homenaje maravilloso y bueno, pues estas son unas pinceladas que me parecía importante comentarlas en este contexto y con los compañeros que se encuentran aquí, estudiantes y el público en general. Muchas gracias.